Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a seguir hablando de la época monárquica del derecho romano. La reforma de Servio Tulio y los comicios centuriados. Con el crecimiento de la población en Roma, el número de plebeyos también creció. El plebeyado, excluido del manejo de la cosa pública y privado de derechos básicos, gracias a su creciente número empezó a hacer sentir su descontento en la ciudad. Los reyes buscaron aprovechar la situación para disminuir el poder de los patricios y de los senadores, buscando el apoyo de la clase plebeya por medio de concesiones. Intentaron otorgarle tierras, incorporar tribus plebeyas a las antiguas 3 tribus y aumentar el número de senadores con plebeyos, pero ello no solucionó el problema social. Fue el rey Servio Tulio quien reformó la antigua organización gentilicia, reemplazándola por una división de acuerdo a la riqueza de cada ciudadano. Así se colocaba al lado de la aristocracia de raza patricia a la aristocracia del dinero, lo cual era accesible a cualquier individuo, y entonces se posibilita la participación en la vida ciudadana a los plebeyos y a cualquier integrante de la población, sin importar el rango que tuvieran ellos o sus antepasados. En primer lugar, el rey Servio Tulio creó el censo, que consistía en un registro en que todo jefe de familia debía inscribirse y anotar, bajo juramento, el número de las personas en su familia y los bienes que poseyeran, debidamente justificados. Debían incluir al número de hijos de menores de 17 años y los esclavos conforme a su valor asignado. El censo se realizaba cada 5 años y servía para conocer la población de Roma y también la fortuna de los ciudadanos, quienes eran los únicos que podían inscribirse. Esta nueva organización del pueblo en clases, dada su riqueza, respondía a 3 necesidades cívicas: el pago de impuestos, el servicio militar y el voto público. Las clases en que se dividió la población fueron 5. La primera clase, ciudadanos que poseían 100.000 haces. La segunda clase, ciudadanos que poseían 75.000 haces. La tercera clase, ciudadanos que poseían 50.000 haces. La cuarta clase, ciudadanos que poseían 25.000 haces. Y la quinta clase, ciudadanos que poseían 11.000 haces. Se aplicaba el impuesto en base a la clase, eximiendo del pago a aquellos que no alcanzaban la quinta clase. Además de la obligación de pagar impuestos, se agregó la de prestar el servicio militar, por lo que debían incorporarse al ejército con la provisión de equipo y armamento a su cargo. En cuanto al voto público, a cada clase se le asignó un número desigual de centurias. La primera clase tenía 80 centurias. La segunda, tercera y cuarta clase tenían 20 centurias. Y la quinta clase tenía 30 centurias. Antes de la primera clase habían 18 centurias de caballeros. La orden de caballeros fue creada por Servio Tulio y fue formada por jóvenes de las primeras y más ricas familias de Roma, sin importar que fuesen plebeyos. Aunque la caballería fue creada para integrar el ejército, se les acordó el derecho de votar en los comicios a la cabeza de los ciudadanos y antes que otras clases. Por último, entre la primera y segunda clase habían 2 centurias de ingenieros y entre la quinta clase 2 centurias de músicos y una de soldados de reserva sin armas. Al sumar todas las centurias, el número ascendía a 193. La reforma de Servio Tulio modificó la división basada en tribus primitivas por otra que se fundó en circunscripciones territoriales, las que adquirieron carácter de organismos político-administrativos del Estado. Así también se distinguieron 2 clases de tribus: las urbanas y las rústicas o rurales. La ciudad romana quedó dividida en 4 tribus urbanas con nombres determinados. Las tribus rurales comenzaron con 17 y luego ascendieron a 31. Otra consecuencia de la reforma de Servio Tulio fue la creación de una nueva asamblea del pueblo, los comicios centuriados. Los comicios centuriados se reunían cuando eran convocados por el rey, y sus decisiones se adoptaban por el voto de las centurias, conforme a la división de los ciudadanos en las 5 clases. En los comicios centuriados se mantuvo la dominancia de la clase patricia, pues las resoluciones de los comicios debían ser confirmadas por el Senado, en ejercicio de la Patrum Auctoritas. Además, la clase patricia se aseguraba su dominancia, pues, al corresponder votar en primer lugar a las 18 centurias de caballeros, luego a las 80 de la primera clase, en la práctica hacían mayoría, imponiendo su parecer a las otras clases, que contaban con 95 centurias. Para finalizar, hay que destacar que la reforma de Servio Tulio tuvo como principal consecuencia la desaparición de las tribus originarias, y además que, para ser considerado ciudadano romano, no era necesario ingresar a consorcio gentilicio alguno, quedando la gens como mera institución de derecho privado. El derecho en la época monárquica. El derecho por esta época es consuetudinario. La verdadera fuente del mismo es la costumbre, que se cimenta en la observancia constante de normas cuya obligatoriedad el pueblo conoce. Entonces, cuando hablamos de la costumbre, en sentido amplio se entiende por derecho consuetudinario o de la costumbre a todo aquel que no ha sido creado o confirmado por una ley e impuesto a la colectividad en forma obligatoria. En sentido restringido,
Derecho de la costumbre es el que ha adquirido el carácter de tal por haber sido practicado durante largo tiempo, de manera uniforme y con la convicción de su obligatoriedad por todo el pueblo o por una parte organizada del mismo. La costumbre es señalada como la primer fuente del derecho. La costumbre en Roma se manifestó como un producto cultural y económico, cuya aplicación efectiva fue asegurada por la colectividad, que le otorgó el carácter de normativo. La costumbre reguló las instituciones esenciales de Roma, configurando normativamente la gens y la familia, sobre las cuales reposaba la civitas. Así también regulaba los medios de transferencia de la propiedad y de garantía de los derechos. El primitivo procedimiento judicial para la solución de las contiendas privadas, del que derivó el régimen de las leyes actiones. El derecho consuetudinario careció por esta época de precisión, pues sus normas debían ser transmitidas por la vía oral, de generación en generación, y también carecía de seguridad, pues su conocimiento era patrimonio exclusivo de la casta sacerdotal, lo que le quitaba imparcialidad. Por ello, la costumbre, como formación espontánea, debió ceder a un sistema de creación reflexiva, basado en un ordenamiento fijo e inmutable, de vigencia general, apareciendo así la ley, que ocupó su lugar para regular las instituciones públicas y privadas, las leyes regias y el ius civile papirianum. Los antiguos romanos denominaban leyes regias, leges regiae, a las disposiciones normativas dictadas por los reyes romanos o por los comicios curiados del periodo real. Así, se atribuía a Rómulo disposiciones sobre el matrimonio, educación de los hijos y autoridad de los padres. Se atribuía a Numa normas sobre las relaciones de Roma con otros pueblos, además sobre el culto religioso, y a Servio Tulo se le atribuía la ley civil, que reguló los derechos y obligaciones de las clases sociales. Sin embargo, se ha cuestionado la existencia de estas leyes, sosteniendo que la legislación atribuida a los reyes más bien se tratarían de edictos reales, relativos a sus funciones de supremo sacerdote o de normas referentes al derecho consuetudinario sacerdotal, recogidas en los comentarios pontificios. Por ius civile papirianum se denomina aquellas leyes regias que, dictadas por los primeros reyes romanos, habían sido reunidas en un libro por el pontífice Sexto Papirio al comienzo de la República, pero también se ha cuestionado la existencia de este código, porque sus antecedentes aparecen contradictorios o poco fidedignos. Y bien, si el video te ha gustado, dale like, compártelo, coméntame las inquietudes que te hayan quedado de este video y espero verte en el próximo video. Muchas gracias.